Saludos y bienvenidos al capítulo 6 de Lejos de la Juventud, un podcast que estamos realizando conjunto a mi amigo Rolly Rojas. Hola, ¿cómo les va? En el cual nosotros conversamos respecto a cómo era conseguir música, contracultura, cine, literatura a fines del siglo pasado fuera de Santiago. Y respecto a eso, bueno, Rolly, tú tienes una carrera ilustre, por decirlo de alguna manera, tocando en muchas bandas fuera de Santiago, y te quería preguntar un poco respecto a eso. ¿Cómo era conseguir instrumentos, organizar tocata a principios de la década de 1990? En Talca, cuando empezamos a tocar, como que típico con cosas prestadas y a veces, no sé, pues, me acuerdo que yo trabajé ya, me junté mi plata y me compré un bajo. Y así era como generalmente, pero las tocatas como que los que conseguíamos los instrumentos eran como había como una banda de cumbias que era del Barrio Norte, que los gallos, los que después el Flaco Arias nos llevó donde ellos también, él los conoció primero, por decirlo de una forma, ¿cachai, no? Que eso mismo, y tenían un taller mecánico, entonces era como que siempre estaban ahí, entonces iba y le decía, oiga, me presta, me arrenda un cable o un amplificador, y tú lo arrendabas, y los ibas como dentro del mismo taller mecánico, caminaban para adentro, te llegaban con un amplificador chico de bajo de guitarra, y tú lo llevabas a tu ensayo, pues ensayamos con el Barrio Norte también, entonces nos quedaba cerca, y así, eso era, como que los cumbieros tenían la relación musical de instrumentos. Y después a unos cumbieros o a otros cumbieros les compráis como el bajo usado, la guitarra usada, que tenían instrumentos de buena calidad también, pues eso era como el asunto en rigor, ¿cachai? ¿No? Como que los cumbieros nos llevaban adelantados unas décadas, un par de décadas, en cuanto a hacer rock original o rock que ellos tocaban covers de, no sé, Resolver Parás. O sea, el punk y el grunge en Talca se apoyaban en los hombros de gigantes de no sé, pues Yurito y su combo, de bandas que tocaban cosas como Tommy Rey. Bueno, la versión talquina de todo ello, sí. Pues, yo no sé cómo era en Santiago, por favor, si ustedes tienen anécdotas similares, pero yo lo que recuerdo es que ustedes, muchos de los que tocaban en bandas como Plebeyos y Asociales, que también fueron las primeras bandas punk que yo vi en vivo, venían de un liceo que tenía muchos nombres: A8, Liceo de Hombres, Abate Molina. Sí. Y respecto a eso, yo me acuerdo de una tradición que existía, porque algo que se llamaba el Día del Alumno. Yo ahí por primera vez vi a los Asociales, pero a ustedes lamentablemente nunca tuve la oportunidad de verlos en vivo, excepto en un local de un sindicato que se llamaba Yarza. ¿Se los puedes contar esas tocatas? Esa fue la primera tocata que se armó, supone, con la organización Pato Villar, el Gustavo, Ochea, nuestro gran amigo Ochea. Un saludo para él. Y otro grupo de gente que también eran como y ahí la gran banda que llevaban a Torturer. Bueno. Y la cosa es que se hizo en el sindicato Yarza, que era un sindicato de la fábrica de zapatos que existía en Talca, que se llama Yarza, y los productos eran Jarman, para que sepa la información correcta. La cosa es que en ese sindicato había una cancha de baile, había un gimnasio, había galería, y el día de la tocata estaban jugando baile. Bueno, yo creo que eso es parte, gente de trabajadores o bien lo arrendaba y no sé qué, algo lo arrendaba. Pero nosotros éramos niños, preadolescentes, adolescentes, pero yo veía que la gente que estaba jugando eran caballeros, pues viejos, así como mi papá, por decirle una cosa, ¿cachai? De hecho, a mi papá yo muchas veces lo acompañé a jugar la pelota en ese lugar. Y la cosa es que pero te preparamos, nos gritaban, porque igual habían como los santiaguinos todos con el pelo largo, todo el estilo trachero, metalero. Y ahí más el aspecto panqueta al otro. Entonces la gente que estaba viendo el partido de baby fútbol, los gritaban así, y nos molestaban todo el rato. Y una pasa Gustavo, uno de los organizadores, pasa por entre medio, ni siquiera por el lado de atrás de la cancha. Y le llega un pelotazo y hace un gol. Él le va con una polera dorso y con una mochila de milico. Y hace un gol con su bototo porque la pelota le rebota a él. Y hace un gol y se genera un caos ahí porque los del equipo que se enojaron porque hizo el gol y los otros que estaban felices porque hizo el gol. Es que, mira, eso mismo que tú mencionas, de que de repente nosotros hablamos en el pasado sobre lo bueno, lo malo, y ahora vamos a hablar de lo tonto que ocurría dentro del underground, porque una de las reticencias que yo tenía para hablar del pasado es que de repente se tiende a idealizar un poco de que éramos todos amigos y que éramos todos hermanos, y justamente el Rolly está hablando de momentos en los cuales los metaleros, como más o menos nos decían a los punks así como, oigan, vengan a hacer como el plato de entrada, cuando vengan bandas. Pero a mí siempre me pareció tan extraño de que las subculturas y las contraculturas siempre estaban como enfrentadas. A veces se compartían cosas, pero yo recuerdo que había gente que no te prestaba discos para no chacrearlos, y de que había de gente que te miraba en menos, quién eran los true, quién eran los verdaderos, así, y quién eran los
posers. Poser, me encantaba el término poser. Y ahora, claro, la gente lo habla de manera irónica, Sí. ser poser, ser verdadero, así, ¿cachai? Oye, a mí me pasa algo con todas esas situaciones como tonta o surrealista incluso. Igual como cuando veo las películas culturicas, como que siento, cuando tengo esos recuerdos, siento que era muy culturica la situación. Entonces yo siento que es como igual como tercer mundo. La no sé. balcanización La balcanización. del underground Porque- chileno. Porque las películas de Costa Rica igual transcurren como una especie de tercer mundo europeo. Po. Pero los metaleros me acuerdo que eran como, no se podía ir a las fiestas, no se podía escuchar rap. Había un programa en MTV Latina que se llamaba Headbangers Balls, que al inicio aparecía, no, aquí no van a encontrar rap. Sí, ¿Y qué pasa? no rap. Que afortunadamente Tom Pues, Morello y sí, Rage sí, Against the sí, Machine Faith No More. decidieron quebrar ese paradigma que era realmente una rigidez, y si uno los mira también esa cuestión se extiende un poco. Y no salió más el logotipo de No, salió Nova. más, bueno, si yo lo buscaba en YouTube. Y eso mismo, como esas divisiones tontas, yo encuentro que también son como el poder gana aquí en Chile. O sea, si tú miras en este momento, no vamos a hablar mucho de la contingencia, pero si ustedes ven el estado de la oposición, si existe realmente, Claro. es como después de que el emperador Palpatine destruyó a la República Sí. y no queda nadie, así como que onda. Y yo creo que hay una fortaleza y cuando tú te das cuenta de que ciertas divisiones, ciertas es como barreras tontas, o sea, ¿para qué vivir en el gueto? Yo siempre he tenido el problema con gente que está como orgullosa del DIY y del underground. Yo vengo de ahí, pero digo, ¿nos vamos a conformar con eso? O sea, Vamos a quedarnos así como en tocadas en ¿cómo se dice?, en locales chicos. claro, o sea, eso para mí es un proceso, la idea es que bandas que son más perseverantes, que sigan tocando, que toquen, empiecen tocando en esos lugares, pero que después deriven al mainstream o algo más comercial, para que puedan ganar plata también, pues esa es la idea, a mí me gusta que ganen plata. Yo ya decidí, Es un punto yo controversial. decidí en mi vida dedicarme a un trabajo que me genera plata y la música realmente aparte, ¿cachai? ¿No? Pero yo he visto a otros colegas que sí están interesados en dedicarse solo a la música, pues entonces yo por ello igual buena onda, pues, como Mira, que si hay tengan bandas idea emergentes y que que son... que tengan desarrollo comercial, ¿cachai? Si hay bandas emergentes que llevan 20 años emergiendo, uno ya dice, bueno, quizás le falta ese factor que tuvo Nirvana o Pixies o Bad Religion. Yo lo digo así como desde afuera, que quizás estoy siendo muy pedante, pero creo que nuestras ideas, si se quedan dentro del gueto del underground, no van a cambiar nada. O sea, de repente Exacto. hay cosas muy buenas que me encantaría que hubieran documentales en Netflix sobre Emma Goldman, Claro. sobre Kropotkin, sobre Crash. Claro. ¿Cachai o no? Entonces yo siento de que tenemos un potencial no explotado de ideas que pueden ser positivas para la sociedad. Ya. Lo vamos a dejar hasta ahí, vamos Sí, a seguir hablando sobre nuestro instinto por sacar esas ideas del underground Claro. y cómo fracasamos gloriosamente Sí. y en algunos casos tuvimos éxito. Sí. Muchas Muy gracias. bien. Esto fue el capítulo 6 de Lejos de la Juventud y nos vemos pronto. Sigan por favor nuestras redes sociales. Nos vemos, chau. Salió bien. Salió bien, incluso nos sobraron 10 segundos. Digo,